que la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en la Mañanera del Pueblo a los señalamientos de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, quien ayer rindió un informe de actividades en el que denuncia una supuesta persecución contra personas juzgadoras desde el Poder Ejecutivo en la administración pasada, la del presidente López Obrador, y en esta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló en la Mañanera del Pueblo que esto es falso y en todo caso lo único que se está haciendo o que se hizo es exponer el actuar de las autoridades judiciales en asuntos que afectan al pueblo de México, como la liberación de presuntos delincuentes y resoluciones a favor de empresas particulares. Son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera. Y bueno, es que en este informe de la ministra Piña asegura que ha habido amenazas en contra de las personas juzgadoras y que no entiende por qué se ha emprendido esta campaña falsa de narrativa en contra del Poder Judicial. Laura, ¿a qué se refiere la ministra presidenta? Porque las resoluciones que se expusieron en la conferencia matutina del presidente López Obrador, por ejemplo, la resolución en contra de la ley eléctrica, pues no beneficiaba al pueblo de México, beneficiaba a un grupo de empresarios. La resolución en contra, por ejemplo, de la prohibición de los vapeadores, que por eso tiene que llegar a la Constitución, bueno, pues también es una resolución que no beneficia al pueblo de México y solo beneficia, una vez más, a una cúpula de empresarios tabacaleros. A eso se ha referido el gobierno de México en los últimos 6 años, en exponer, en abrir las puertas del Poder Judicial de sus decisiones, y me parece que el objetivo se ha cumplido. Yo no recuerdo hasta hace un año un informe de algún ministro, y menos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no recuerdo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia dando entrevistas en medios de comunicación, explicando su posición, explicando por qué sus decisiones, explicando por qué sus resoluciones. Hasta el momento, la jugada, el tablero que ha puesto la Cuarta Transformación sobre el Poder Judicial, pues lo está ganando, porque de eso se trataba, que salieran a explicar por qué toman esas decisiones y por qué no corresponden a la mayoría del pueblo de México. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también respondió a las críticas que hizo Norma Piña respecto a la eliminación de la carrera judicial, la presunta eliminación a la carrera judicial, y cuestionó la presidenta, pues ¿cuál carrera judicial? Si está más que comprobado por los mismos reportes del Poder Judicial la existencia de nepotismo en jueces y magistrados. ¿Cuál carrera judicial si 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, amigos y todo lo demás? O sea, dicho por ella misma. Sí, claro. Entonces, lo que queremos acabar es con esa corrupción. Entonces, se defiende mucho la carrera judicial. ¿Y cómo explican entonces el nepotismo? Dicho por el propio mexicanos, por la corrupción. Bueno, hay que recordar que la reforma al Poder Judicial no eliminó la carrera judicial. Por el contrario, entre las reformas secundarias a esta reforma al Poder Judicial está la reforma que fortalece la carrera al Poder Judicial para que cumpla con los estándares de calidad requeridos en el Poder Judicial que está
por formarse. Esto no elimina la carrera al Poder Judicial. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también expuso que hay aproximadamente 8 casos atorados en el Poder Judicial sobre factureras que el SAT presentó ante la Fiscalía siguiendo todo el debido proceso y se encuentra sin ningún avance, como un ejemplo de cómo ha operado este Poder Judicial a favor de intereses privados. Hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República. Regreso a los jueces, que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República denuncias y el juez niega orden de aprehensión o incluso proceder en la investigación. Son cerca de 8 casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía, cómo debe proceder, y en el 99% de los casos el Poder Judicial dijo no procede. ¿Para qué? Y bueno, esto hay que sumar también lo que se ha venido denunciando sobre los sabadazos, esta práctica de liberar a presuntos delincuentes los sábados, los fines de semana, para complicar la respuesta gubernamental. El exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rodríguez Bucio, detalló en uno de los últimos informes que dio este año que entre 2018 y 2024 fueron un total de 194 casos que de jueces que liberaron a presuntos delincuentes de alta peligrosidad, entre los que se encontraban altos mandos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ex colaboradores de García Luna o el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Incluso entre estos casos que describía Bucio, había algunos casos en los que la autoridad judicial ni siquiera permitía el plazo de tiempo para que se repusiera la investigación o para que se complementara la investigación. Aprovechando que se venía el sábado, inmediatamente liberaba a los criminales o solamente daba un plazo de 12 horas a la Fiscalía de reponer esta investigación o de complementarla, lo cual obviamente complicaba las cosas para mantener a estos presuntos delincuentes en la cárcel. Y de ahí parte también esta crítica al Poder Judicial, en la que también tiene una responsabilidad el Poder Judicial con la pacificación del país. No nada más se trata de leer, de interpretar la Constitución con sus intereses, sino que también colaborar con la construcción de la paz en el país. Y si tienes a un presunto delincuente de alta gama encerrado, no lo puedes liberar solamente porque tiene un error en la numeración de la dirección en donde fue detenido, porque hace falta algún detalle en la investigación. Bueno, pues coordínate con la Fiscalía General de la República, dale un tiempo necesario, competente en la ley, para que reponga este proceso, pero no puedes liberar de buenas a primeras solamente porque falta un detalle en la investigación a un criminal de alta gama. Bueno, SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.